Y bueno, continuando con la serie de parashot, ¿verdad?, semanales, hoy nos tocó la porción de Emor. Y lo voy a invitar a que desde su casa, desde donde esté usted, abra la escritura y vamos a comenzar en el libro de Levítico, de Vayikra, capítulo 21 y desde el versículo 1. Ahí empieza esta porción y bueno, concluye en el capítulo 24, versículo 23, entonces para que usted lo tenga presente. Pero comienza en el versículo 1, 21, 1, y dice así la bendita palabra, en el versículo 1, dice: el Eterno dijo a Moshe: habla a los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos. Bueno, pues el nombre de esta parashá es Emor, que significa diles. Entonces, de ahí comienza. Recuerde que, bueno, la parashá y el nombre de la parashá es por las primeras palabras de esta porción. Entonces, en este caso, esta porción se llama Emor. Y bueno, en resumen, por ejemplo, en el capítulo 21 habla sobre la santidad del sacerdocio. En el capítulo 22 habla sobre la santidad de las ofrendas, de los korbanot. Habla también de las fiestas solemnes. En el capítulo 24 habla del aceite de las lámparas y concluye con cómo se debía castigar cuando se blasfemaba el nombre de Dios. Entonces, bueno, vienen, yo creo, muchos datos de mucha importancia, ¿verdad? Y como ya hemos estado escuchando, ¿verdad?, en las parashá anteriores, el tema central de este libro habla de ¿qué? De la santidad. Habla de lo que es santo, y en repetidas ocasiones el Eterno dice: y sean santos porque yo soy santo. Entonces, dentro de ese concepto, dentro de esa definición de santidad, bueno, podemos hablar tantas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, si usted recuerda la parashá anterior y las parashá anterior, han estado hablando, ¿verdad?, de cómo es que una persona puede procurar la santidad o por qué es importante la santidad. Entonces, en esta hora vamos a enfocarnos en dos puntos. Una es la consagración, el consagrarse al Eterno, y el segundo es la santidad. Reiteramos con la santidad. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros sepamos que las dos cosas van de la mano, consagración y la santidad. Entonces comienza diciendo así el Eterno, que dice: y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos, ¿verdad? Y más adelante, usted sígalo con su vista, dice: mas por su pariente cercano, por su madre o por su padre, o por su hijo o por su hermano, o por su hermana virgen a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. Y comienza a decir instrucciones, ¿verdad?, a los sacerdotes. Ahora bien, posteriormente en el versículo 5 habla de: no harán tonsura en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne, dice, harán rasguños. Después dice en el versículo 6: santos serán ¿a quién? A su Dios, y no profanarán el nombre del Eterno, porque las ofrendas encendidas para el Eterno y el pan de su Dios ofrecen, por tanto serán santos. Vuelve a reiterar la santidad. En el versículo 7 habla de que ellos no podían unirse, ¿verdad? ¿Con quién? Dice que o con mujer ramera o infame. Con ninguna mujer repudiada, por ejemplo, una mujer divorciada, ellos no podían, digamos que casarse, y la forma en la que ellos podían casarse era con una mujer virgen, y lo dice en el versículo 13. Entonces, ni viuda, ni repudiada, y lo menciona en el versículo 14, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer. Bueno, habla muchas especificaciones, ¿verdad?, de lo que era a los sacerdotes. Y ahora, ¿qué es lo que nos enseña a nosotros como hijos de Dios?
A mí me llamó mucho la atención esta porción, aparte de las porciones anteriores y de este libro específicamente, porque habla de ofrendas, habla de sacrificios, habla de un trabajo espiritual para el eterno, el consagrarse. Y ahorita vamos a ver qué es el consagrarse para el eterno. Dice, estuve investigando un poco más a fondo y dice que la palabra consagrar dice que también expresa tanto consagrarse como la acción de consagrar algo, en el caso de a quién, de a Dios, y dice es tomar completa posesión, invadir, dice, y penetrar con la santidad, renovar interiormente y unir directamente a ese alguien con su Hijo Yeshua. Entonces dice que es importante recordar que la consagración, en un sentido teológico, es una relación estrictamente personal entre Dios y el creyente, y lo que significa que es solo aplicable a una persona que le ejerza con total libertad. Y bueno, nos vamos a quedar con algunas palabras, y dice que cuando nosotros nos consagramos, por ejemplo en el caso de los sacerdotes, eran personas consagradas al Eterno, ¿verdad? Ellos eran los que hacían los sacrificios, y ellos tenían, digamos que ciertas especificaciones de lo que ellos tenían y no tenían que hacer. Entonces, al igual, por ejemplo, que los utensilios del templo eran consagrados para un uso exclusivo, o sea, solamente tenían un uso en particular. Entonces también viene esa palabra de consagración, ¿verdad? De consagrar algo o alguien, y básicamente significa el apartarnos para un servicio para el Eterno. Es apartarnos de qué, ¿no? Podríamos decir, bueno, es apartarnos para Él, pero apartarnos de qué. Es que nos vamos a cuidar en todas las áreas para darle un servicio correcto al Eterno. ¿Por qué? Porque somos los que ministramos en la presencia del Eterno. Y así como, por ejemplo, en aquellos momentos solamente cierto tipo de personas que estaban consagradas eran los que iban y hacían y ejercían en el acto espiritual para tener un acercamiento con el Creador. Entonces, por ejemplo, en este caso nosotros, cuando nosotros estamos en el templo, en los atrios del Eterno, nosotros cuando, por ejemplo, en este lugar que el Eterno nos permite predicar la palabra, es un lugar muy santo, es un lugar, digamos que nosotros lo debemos de tomar con la importancia que lo tiene. Entonces, al nosotros pararnos, sentarnos, dirigir la alabanza y cualquier otro servicio para el Eterno en su casa, nosotros debemos de hacerlo con una santidad. Entonces es cuando nosotros, esas dos cosas se unen, el consagrarnos para el Eterno, pero en santidad. No solamente servir por servir o hacer las cosas como un talento que el Eterno nos da, sino que además tener una vida agradable y recta delante de Dios. Entonces, por ejemplo, en este caso, los sacerdotes tenían que cuidarse, tenían que apartarse, no podían hacer cualquier cosa. Y no sé si usted le ha pasado o le ha pasado por su mente decir que desde que usted se consagró realmente al Eterno, usted se apartó de ciertas cosas, muchas involuntariamente y otras voluntariamente, porque el mismo servicio que usted le presta a Dios hace que usted se aparte, se cuide y viva en santidad para agradar al Eterno. Ahora, podríamos decir, ¿qué es lo que yo debo de guardar en santidad, por ejemplo, como persona? Bueno, hay muchas áreas, pero por ejemplo, así como en el tabernáculo todo lo que estaba dentro de era santo, entonces así también nosotros, todo lo que está hasta lo más interno, lo que no se ve, porque acuérdense que nosotros también somos un tabernáculo viviente, ¿verdad? Donde habita el Espíritu Santo. Pero entonces el Espíritu Santo va a habitar donde hay santidad. Ahora,
nosotros o muchas de las veces nos enseñaron o escuchamos o aprendimos mal, porque la santidad no tiene que ver solamente con el exterior de la persona. Digamos, por ejemplo, el hecho de que yo pudiera traer, no sé, falda larga, velo y demás, no expresa que yo viva en santidad como mujer o como persona o como hija de Dios. Ahora, es respetable si yo, además de usar esos atuendos o de usar ese tipo de prendas, mi vida realmente estuviera en santidad. Entonces, lejos de que ver cómo me visto, no es eso santidad. Tampoco tiene que ver con la moralidad de una persona, porque hay personas que no viven en santidad, pero moralmente viven correctamente ante la sociedad. Entonces tampoco debemos de confundir eso. ¿Por qué? Porque la santidad todavía va más allá. La santidad tiene que ver con realmente santificar, por ejemplo, lo que vemos, nuestros ojos, ponerlos en esa santidad. No sé, y vuelvo a repetir, no sé si usted lo ha presenciado, pero cuando usted de repente está viendo algo por su teléfono, por el internet o quizás por el televisor, y usted va a ver una escena que, digamos, usted sabe que no es correcto que usted le esté viendo, automáticamente ya no se siente cómodo al estar ahí en ese lugar. ¿Y qué hace? Bueno, le cambia de canal, o eso espero que, bueno, todos lo hagamos, ¿verdad? Entonces, es apartar nuestros ojos, decir, hay cosas que son inevitables, vamos en la calle y a lo mejor vamos a ver cosas que no le agradan a Dios, pero ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? Voltear a otro lado quizá, o que eso no se quede grabado en nuestra mente. También al escuchar cosas, desde tal vez, digamos, podemos escuchar hasta un chisme, alguien que practica la mentira, alguien que calumnia a las personas, y si nosotros todavía prestamos ese oído, entonces ¿qué va a pasar? Ya nuestro oído va a estar contaminado. Entonces, cuando nosotros pudiéramos escuchar ese tipo de cosas, nosotros lo más correcto es apartarnos de ese lugar o cambiar, digamos, la plática o cambiar el cassette. Una forma de santificar, por ejemplo, nuestra boca es hablar lo correcto delante de las personas y delante del Creador, que es el que nos importa aún más, ¿verdad? Hablar lo que a Dios le agrada. En nuestros pensamientos. Inclusive dice que en qué debemos de pensar, en todo lo amable, en todo lo correcto. Eso es santificar todos nuestros miembros. Es, por ejemplo, otra forma de santificar nuestra boca es no decir malas palabras. Y al comenzar a lo mejor nuestra vida como hijos de Dios, pues a lo mejor se nos salían muchas malas palabras. Pero al cabo de ir escuchando la palabra de Dios, de ir conociendo más al Eterno, sabemos lo que a Él le agrada y lo que a Él no le agrada. Entonces, esas palabras comienzan a ser transformadas, cambiadas. Entonces, la santidad tiene que ver con lo interior primeramente y lo va a reflejar nuestro exterior. Entonces viene mucho de la mano, pero primero va a empezar en el interior de nuestra vida. Entonces es cómo nos alimentamos, qué es lo que metemos a nuestro cuerpo. ¿Para qué? Para que el Eterno, el Espíritu Santo de Dios, repose sobre cada uno de nosotros. También se dice que la consagración es entregarnos al Señor para hacer un sacrificio vivo. Y esa cita está en la carta a los Romanos 12:1, si usted lo gusta anotar, y dice así: así que, hermanos, les exhorto, dice el apóstol Pablo, por las compasiones de Dios, que se presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, y dice santo y agradable al Eterno, que es nuestro culto racional. Entonces vemos cómo en la antigüedad los sacrificios era lo apartado para Dios.
lo que iba a ser puesto en el altar para el Eterno, dice que al ofrecer algo a Dios, uno renunciaba a la posesión de ese objeto. Y en cambio ya no les pertenecía a las personas, sino a quien le pertenecía, al Eterno, para su uso y su satisfacción. Entonces, como que nos va quedando un poco más, ¿verdad? Claro, lo que es la consagración al Eterno, es que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Recordemos que ahora le pertenecemos a alguien más. Fuimos redimidos, fuimos comprados, ya no nos pertenecemos, ya nuestros deleites, nuestros gustos, muchos gustos pecaminosos ya no deben de estar en nosotros, sino que en nuestra vida, nuestros, digamos, anhelos debería de ser todo lo que le agrada al Eterno. Amén. Entonces, cuando hoy nos consagramos al Señor, llegamos a hacer ese sacrificio vivo. O sea, ya quitamos ese viejo hombre que solamente buscaba la satisfacción personal y ahora buscamos satisfacer al Creador. Dice esto significa que nos ponemos completamente en las manos del Creador. Antes de consagrarnos, nuestra vida estaba dedicada a la búsqueda de nuestras propias metas y satisfacciones, pero ahora todo es para Él. Amén. Entonces, ya no es nada más lo que nosotros queremos, ¿verdad? Sino que además es lo que Él quiere. Y nosotros, antes de hacer algo, antes de cumplir una meta, antes de empezar un negocio, antes de empezar lo que sea, nosotros debemos de preguntarle al Creador, decirle: ¿esto es lo que tú quieres? ¿Realmente eso es lo que tú quieres que yo haga? ¿Quieres que tú quieres que yo me dedique a esto en específico? ¿O qué quieres en mí? ¿Qué quieres que hable? Cuando esté en medio de mi familia, ¿qué quieres que diga? Cuando esté con mi cónyuge, ¿cómo quieres que me comporte? Cuando estoy en una situación de molestia, cuando estoy en una situación, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo voy a responder ante eso? Porque aquí conlleva muchas cosas en nuestro estilo de vida. Cuando nosotros nos relacionamos con otras personas, sabemos que todos somos diferentes, tenemos creencias diferentes, tenemos conceptos diferentes, tenemos metas diferentes, pero hasta eso le debemos de preguntar al Eterno: ¿quieres o va a ser algo productivo que yo me junte con tales personas? ¿Te gustaría que yo le hablara a tal persona de lo que tú has hecho? ¿Cómo quieres que yo le diga? ¿Cómo quieres? Y entonces Él empieza a darnos esa instrucción de cómo es que Él quiere que se hacen las cosas, porque acuérdense que ahorita ya lo hacemos como Él quiere, es a su forma y a su diseño, no es lo que yo pienso, no es que estemos razonando, sino que la Escritura nos indica a meditar en la palabra, no a razonarla. Y razonamiento y meditar son totalmente diferentes, ¿verdad? El razonar es que hasta usted esté dando vueltas y quiere tener argumentos para a lo mejor evadir alguna instrucción. Ese es razonar, es razonamiento humano. Pero cuando meditamos, el Eterno nos da una instrucción y nosotros meditamos y decimos: Señor, esto que tú me envías a hacer es bueno, porque tu voluntad es agradable, es perfecta. Tú quieres que yo haga esto en cualquier situación de nuestra vida. Cuando nos presentamos al Señor como sacrificio vivo, sencillamente le estamos diciendo: Señor Yeshua, mi vida es para ti, ya no me pertenezco a mí, al mundo o a cualquier otra cosa. Estoy aquí para ti y para tu satisfacción. Eso es lo que es consagrarse. Cuando nosotros le decimos: aquí estoy, Señor, yo creí que no era tan buena o tan bueno en tal cosa, pero tú me perfeccionas, tú haces cosas que ni siquiera nos imaginamos humanamente. Entonces, cuando nosotros nos consagramos a Él, le entregamos todo lo que nosotros somos. Los paradigmas que teníamos, la mentalidad que teníamos, ya no puede estar habitando en nuestra vida o ejerciendo dominio. ¿Por qué? Porque ahora el Eterno hace su voluntad en nosotros y nosotros aceptamos que Él haga su voluntad en nosotros, porque Él quiere hacer la voluntad de Él en todos nosotros.
pero a veces le ponemos un alto y decimos, no, pero es que yo esto, es que esto, y eso no es correcto. Es decirle, Señor, aquí estoy. Entonces, la consagración tiene que ver con santificarnos, ¿verdad? Entonces, le voy a invitar a que vayamos a otro versículo, y es en la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 14. Y debemos de saber que la santidad no es opcional. La santidad no es una opción para nosotros. Dice así la bendita palabra: seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Creador. ¿Cuál es nuestra meta como hijos de Dios o como creyentes en Yeshua? Es un día ver al Creador, ¿verdad? Es estar con Él. Entonces, para nosotros no hay opción, otra opción. No es algo opcional que digamos, bueno, si quiero ser santo, lo voy a hacer, y si no, no. En repetidas ocasiones aquí en este libro dice, sean santos porque yo soy santo. Fíjese cómo concuerda todo. El Eterno, que es nuestro Padre, nos pide algo que Él es. Es como nosotros como padres seculares, nosotros le decimos a nuestros hijos, no hagas esto. Pero si nuestro hijo nos ve hacer lo contrario, es cuando hay una confusión, ¿no? Es como, ¿cómo me dice que yo haga esto si él no lo está practicando? Pero cuando nosotros le decimos una instrucción a nuestros hijos y ellos nos ven hacerlo, es cuando no es opcionable si él lo quiere hacer o no lo quiere hacer, porque él nos está viendo como padres que lo estamos haciendo. Entonces el eterno Dios es santo, y por eso Él dice que nosotros debemos de ser como Él, porque Él es nuestro Padre, Él es nuestro diseño perfecto de la santidad. Entonces, la santidad no es una opción. Vamos a ir a otra cita, en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice así la bendita palabra. A ver, cuando ya lo tenga, me indica con un amén. ¿Sí? Dice, mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, ¿verdad? Le voy a leer otras versiones, y dice, por ejemplo, en la traducción del lenguaje actual, dice, pero ustedes son miembros de la familia de Dios, son sacerdotes al servicio del Rey y son su pueblo. Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en su luz maravillosa. Esa es una de las traducciones. También dice en la Nueva Versión Internacional, pero ustedes, dice, son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Entonces somos de uso exclusivo. Dice que somos linaje escogido, somos real sacerdocio y somos un pueblo o una nación santa, que le pertenecemos a un Dios que es santo. Entonces la santidad es importante cuando nuestro propósito es algún día ver al Creador. La santidad es importante si nosotros queremos que el Espíritu Santo esté habitando en nuestra vida. La santidad es la respuesta reverente a aquel que dio su sangre y su vida por cada uno de nosotros y nos redimió. Entonces la santidad solamente viene como una respuesta de cuando nosotros somos conscientes
de que alguien pagó por nosotros, de que alguien sacrificó su vida por nosotros, de que alguien nos compró y que ya no nos pertenecemos. Entonces, de ahora en adelante nosotros vamos a procurar esa santidad en todos los lugares, estemos acompañados, estemos solos, estemos con quien estemos en la iglesia o estemos a lo mejor con nuestros familiares que son inconversos, estemos en el trabajo, en la escuela, en donde sea. La santidad tiene que nosotros tenemos que tener un como letrero en aquellos momentos, una micra que diga que somos santos para el Eterno, que somos propiedad de Él y que queremos llegar a esa meta, queremos estar limpios delante de Él, ¿verdad? Entonces debemos de, como resumen, saber que nosotros somos ese linaje escogido, que somos esas personas apartadas para ese uso exclusivo del Eterno y que debemos de hacerlo con santidad. Mire, si a lo mejor estamos fallando en algún área y está una alerta en nuestra mente, en nuestro cerebro, ¿saben qué es lo que podemos hacer? Primero es reconocer que en una área no estamos viviendo en santidad, reconocerlo delante del Eterno. Ya que lo identificamos, lo reconocemos delante del Creador y le podemos decir: Señor, ayúdame a santificarme cada día más para ti. Quiero estar viviendo como para ti es agradable y grato. Quiero que tú te agrades cuando tú me escuches, cuando tú me veas conducirme a los demás, cuando tú me veas hablarle a los demás. Quiero que tú te agrades. Pero imagínense ¿qué sentirá nuestro Padre Celestial? Que por una parte nosotros estamos enseñando quizás aquí, o estamos quizás sirviendo en cualquier área de la congregación, y que allá afuera somos totalmente diferentes, que lo que usamos para Dios, lo usamos también para hacer cosas que no le agradan al Eterno. Acuérdense, santidad es que todo lo que nosotros somos es que tenga un uso para el Eterno. Vivir en santidad es acercarnos más al Creador, es que el Espíritu Santo esté redarguyendo nuestra vida, esté haciéndonos y confrontándonos en cuando nosotros no hacemos algo agradable delante de Él. Entonces no podemos vivir de dos formas, o es una o es otra, ¿verdad? Entonces vamos a procurar vivir en esa santidad. Como mencionaba al principio, en esta parashá, bueno, vienen muchas cosas muy importantes, pero yo creo que si partimos desde el principio en el consagrarnos en santidad al Eterno, todas las cosas vamos a irlas haciendo y practicando poco a poco. Estamos en una fiesta, ¿verdad? Y estamos próximos a esa otra fiesta que es la entrega de la Torá, el derramamiento del Espíritu Santo, y debemos de procurar aún más nuestra santidad. Ahorita estamos en la cuenta del Omer, y acuérdense que en la cuenta del Omer nosotros estamos rectificando ciertas cosas que todavía nos estorban, y cada día es un día más de rectificación, y más de rectificación es como escanearnos minuciosamente todos los días y decir: ¿realmente estoy quitando lo que ya no te agrada de mi vida, o estoy viviendo como a mí me complace? Entonces, en estos días debemos de procurar aún más y de poner mucha atención en lo que el Espíritu Santo nos va diciendo, de decir: esto ya no sirve que lo tengas, esto déjalo, quítalo de tu mente, quítalo de tus pensamientos, quítalo de tus actitudes. Y esa es la cuenta del hombre, ¿verdad? Entonces esperemos que seamos bendecidos en esta fiesta próxima. Recuerden, las fiestas es como un círculo, ¿verdad? Y al otro año volvemos a festejarla y volvemos a festejarla, pero el propósito de cada año festejar las fiestas en el ciclo, en las estaciones correctas, es que el Eterno nos da oportunidades de cada año, cada mes y cada fiesta ser diferentes personas, ser purificados en cada fiesta. Sabemos que cuando nos presentamos en diversas fiestas, nosotros lo primero que se nos indica y lo primero que sabemos que debemos de hacer es ponernos a cuentas con el Creador en todas las áreas que pudieran estar ahí estorbando, limpiarnos y entonces presentarnos en la fiesta señalada. ¿Y qué obtenemos con eso?
una bendición del Eterno a nuestras vidas si lo hacemos correctamente. Entonces, bueno, nos despedimos de nuestros hermanos que nos ven por las redes sociales y bendiciones.